Mi nombre es Fernando Castillo. Tengo 60 años exactos y hasta hace 6 meses creía que mi vida laboral había terminado para siempre. Creía que después de 35 años trabajando como gerente de ventas en la misma empresa, lo único que me esperaba era una jubilación tranquila, mis telenovelas de la tarde y esperar pacientemente a que el tiempo pasara. Nunca imaginé que me equivocaba tanto. Todo empezó a cambiar el 15 de marzo del 2024, el día más amargo de mi carrera profesional. Era un viernes por la mañana cuando me llamaron a la oficina del licenciado Herrera, el director general de electrodomésticos del Bajío, la empresa donde había trabajado desde que tenía 25 años. Fernando, siéntate por favor, me dijo con esa voz que usan los jefes cuando van a darte malas noticias. Necesitamos hablar. Me senté en esa silla de cuero que conocía tan bien, en esa oficina donde había estado miles de veces a lo largo de los años, reportando ventas, discutiendo estrategias, celebrando logros. Pero esta vez el ambiente se sentía diferente, frío, final. Fernando, sabes que te apreciamos mucho. Has sido un empleado ejemplar durante todos estos años, pero la empresa está pasando por una reestructuración importante y no necesité escuchar el resto. Sabía exactamente lo que venía. Después de 35 años de lealtad absoluta, de fin de semanas trabajando, de metas superadas, de clientes satisfechos, me estaban corriendo. Estamos implementando un plan de retiro voluntario, continuó el licenciado Herrera, evitando mi mirada. Para empleados de tu edad y experiencia, el paquete es muy generoso. ¿Mi edad?, pregunté, aunque sabía perfectamente de qué estaba hablando. Fernando, seamos honestos, tienes 60 años. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas, gente que entienda las nuevas tecnologías. Tú has hecho un trabajo excelente, pero ¿ya soy un estorbo? No lo pongas así. Es solo que... Bueno, el mercado ha cambiado. Los clientes son más jóvenes, quieren tratar con vendedores de su generación. Y francamente, tus números han estado bajando este último año. Era cierto, mis ventas habían bajado, pero no porque fuera menos capaz, sino porque la empresa había cambiado todo su sistema. Ahora todo se manejaba por computadora, por aplicaciones que yo apenas entendía, por redes sociales que no sabía usar. Me habían dejado atrás sin siquiera capacitarme. ¿Cuándo sería mi último día?, pregunté, tratando de mantener la dignidad. El paquete incluye 6 meses de sueldo completo, más tu liquidación legal, más un bono especial por años de servicio. No es tan malo, Fernando. Muchos hombres de tu edad estarían felices de poder jubilarse. Jubilarse, esa palabra, me cayó como un balde de agua fría. Yo no quería jubilarme. Me gustaba trabajar, me gustaba sentirme útil, me gustaba tener una rutina, un propósito, un lugar donde ir todas las mañanas. Necesito pensarlo, mentí. Sabía que no había nada que pensar. Era aceptar el paquete o que me corrieran sin nada. Por supuesto, tómate el fin de semana, pero necesitamos tu respuesta el lunes. Salí de esa oficina sintiéndome como un fantasma. Caminé por los pasillos donde había trabajado durante más de 3 décadas, viendo a mis compañeros más jóvenes ocupados en sus computadoras, hablando por teléfono, haciendo lo que yo había hecho durante años, pero con una energía que aparentemente yo ya no tenía. ¿Cómo te fue con el jefe?, me preguntó Sandra, la recepcionista que llevaba 10 años trabajando ahí y que siempre había sido amable conmigo. Bien, mentí. Todo bien. No podía decirle que me habían prácticamente corrido por viejo. No podía admitir en voz alta lo que acababa de pasar. Llegué a mi casa en Guadalajara esa tarde más temprano de lo normal. Mi esposa Carmen estaba en la cocina preparando la comida, como todos los días desde que nos casamos hace 32 años. ¿Cómo te fue en la oficina, mi amor?, me preguntó sin voltear, concentrada en sus frijoles. Bien,
Volví a mentir. ¿Cómo estuvo tu día? Carmen trabajaba medio tiempo como costurera desde casa, arreglando ropa para las vecinas. No ganaba mucho, pero le gustaba mantenerse ocupada. Con mis ingresos como gerente, habíamos vivido cómodamente todos estos años. Teníamos nuestra casita pagada, nuestros ahorros para emergencias y hasta habíamos logrado mandar a nuestros 2 hijos a la universidad. Nuestros hijos. Jorge tenía 30 años, era ingeniero y vivía en Monterrey con su esposa y su bebé. María tenía 28, trabajaba como maestra y vivía aquí en Guadalajara, pero tenía su propia vida, sus propios problemas. Buenos hijos, pero ya independientes, ya con sus propias preocupaciones. No les podía decir que su papá acababa de convertirse en un desempleado de 60 años. Durante la cena estuve callado, pensando en cómo iba a explicarle a Carmen lo que había pasado. ¿Cómo le dices a tu esposa que después de 35 años de trabajo estable, de repente ya no sirves para nada? ¿Estás bien?, me preguntó Carmen mientras lavábamos los platos. Te veo muy pensativo. Estoy bien, solo cansado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo pensando en mi futuro. A los 60 años, ¿quién me iba a dar trabajo? ¿Quién quiere contratar a un hombre que está más cerca de la tumba que de la universidad? El sábado por la mañana, finalmente, le conté todo a Carmen. Estábamos desayunando cuando se lo solté de golpe, como si fuera una curita que había que arrancar rápido. Carmen, me van a correr del trabajo. Se le cayó la taza de café de las manos. ¿Cómo que te van a correr? ¿Por qué? Por viejo. Dicen que necesitan gente más joven, con nuevas ideas. Carmen se quedó callada un momento, procesando la noticia. Después me tomó la mano por encima de la mesa. ¿Y qué vamos a hacer? Esa pregunta me partió el corazón. Carmen tenía 57 años. Su trabajo de costurera le daba para sus gastos personales, pero no para mantener una casa. Dependíamos de mi sueldo para todo lo importante. No sé, le dije honestamente. El paquete de liquidación nos va a ayudar por unos meses, pero después tendrás que buscar otro trabajo. Carmen, ¿quién le va a dar trabajo a un hombre de 60 años? Todos quieren muchachos de 30. Pues tendrás que demostrar que un hombre de 60 años puede hacer el trabajo mejor que uno de 30. Me gustó su optimismo, pero no lo compartía. Había visto lo que les pasaba a hombres de mi edad cuando los corrían. Algunos nunca volvían a trabajar. Otros aceptaban trabajos muy mal pagados, solo para sentirse útiles. Otros se deprimían y se quedaban en casa viendo televisión hasta que se morían. El lunes acepté el paquete. ¿Qué otra opción tenía? Mi último día de trabajo fue el viernes 22 de marzo. 35 años resumidos en una caja de cartón con mis pocas pertenencias personales. Una taza que decía, el mejor papá del mundo, que me habían regalado mis hijos años atrás. Algunas fotos familiares, un calculadora, que había usado durante décadas, y una planta pequeña que Carmen me había dado para alegrar mi escritorio. Ha sido un placer trabajar contigo, Fernando, me dijo Sandra cuando me despedí de ella. Vas a hacer mucha falta. Gracias, Sandra. Cuídate mucho. ¿Ya tienes planes para tu jubilación? Otra vez esa palabra. Jubilación. Todavía no, le mentí. Ya veré. Salí de electrodomésticos del Bajío por última vez, cargando mi caja de cartón, sintiéndome como un hombre que acababa de enterrar a su mejor amigo. 35 años de mi vida se quedaban atrás, y por delante tenía nada. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me levantaba a las 6 de la mañana por costumbre, me bañaba, me vestía como si fuera a la oficina y después me quedaba sentado en la mesa de la cocina sin saber qué hacer conmigo mismo. Carmen trataba de animarme. Fernando, aprovecha este tiempo, descansa,
Lee, ve televisión, visita a tus amigos, pero yo no quería descansar. Había descansado los fines de semana durante 35 años. No quería leer ni ver televisión. Quería trabajar. Quería sentirme útil. Quería tener una razón para levantarme por las mañanas. Empecé a buscar trabajo a la tercera semana de mi jubilación. Mandé mi currículum a todas las empresas de electrodomésticos de Guadalajara. También a empresas de otros productos. También a empresas más pequeñas, también a empresas que ni siquiera estaba seguro de qué vendían. La respuesta fue siempre la misma. Su perfil es muy interesante, señor Castillo, pero estamos buscando gente con un perfil más dinámico. Otra manera elegante de decir joven. Después de 2 meses de rechazos, empecé a considerar otros tipos de trabajo. Tal vez podía ser guardia de seguridad, o trabajar en un supermercado acomodando productos, o ser taxista. Cualquier cosa que me diera un propósito, un ingreso, una razón para existir. Fue entonces cuando pasó algo que cambió todo. Un martes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía el periódico como había hecho todos los días durante los últimos 2 meses, vi un anuncio pequeño en la sección de clasificados. Se busca vendedor con experiencia. Edad no importante. Solo gente seria y comprometida. Productos innovadores. Excelentes comisiones. Edad no importante. Esas 4 palabras me llamaron la atención más que cualquier otra cosa que hubiera leído en meses. Marqué el número inmediatamente. «Bueno», contestó una voz de mujer joven. «Buenos días. Llamo por el anuncio del periódico, el de vendedor». «Ah, perfecto. ¿Me puede platicar un poco de su experiencia?» «Tengo 35 años de experiencia en ventas. Hasta hace poco era gerente de ventas en una empresa de electrodomésticos». «Excelente. ¿Puede venir mañana a las 10 de la mañana para una entrevista?» «Por supuesto». «Perfecto. Mi nombre es Alejandra Ruiz. La dirección es Avenida López Mateos, 2 y 847, oficina 15». Cuando colgué, sentí algo que no había sentido. En meses, esperanza, no sabía qué tipo de productos vendían. No sabía si me iban a contratar. No sabía si era otra pérdida de tiempo. Pero por primera vez en 2 meses tenía algo que esperar para el día siguiente. Y eso, a los 60 años, era más valioso que cualquier paquete de liquidación. La noche antes de la entrevista no pude dormir, como si fuera un muchacho de 25 años que va a su primera cita de trabajo. Me levanté 3 veces para revisar mi traje, para asegurarme de que estuviera bien planchado, sin manchas, presentable. Carmen me encontró a las 5 de la mañana en la cocina, revisando por 10ª vez mis documentos. «Fernando, tranquilízate», me dijo mientras me preparaba café. «Solo es una entrevista». «No es solo una entrevista, Carmen. Puede ser mi última oportunidad de demostrar que todavía sirvo para algo. Tú siempre has servido para mucho. Lo que pasa es que algunas empresas no saben valorar la experiencia». A las 9 en punto ya estaba parado frente al edificio de la Avenida López Mateos, 2 y 847, un edificio modesto, de 3 pisos, con oficinas pequeñas de diferentes negocios. No era el corporativo elegante donde había trabajado durante 35 años, pero tampoco se veía mal. La oficina 15 estaba en el 2º piso. Toqué la puerta y me abrió una mujer como de 35 años, vestida profesionalmente, pero sin pretensiones, con una sonrisa genuina. «Fernando Castillo». «Sí, señora. Mucho gusto. Alejandra Ruiz. Pase, por favor». La oficina era pequeña, pero ordenada. Un escritorio, 2 sillas, una computadora y las paredes llenas de certificados y reconocimientos que no pude leer bien desde donde estaba sentado. «Platíqueme de su experiencia», me dijo Alejandra, después de ofrecerme agua. Le conté todo. Mis 35 años en electrodomésticos del Bajío. Mis logros, mis números, mi manera de trabajar. También le conté, con toda honestidad,
¿Por qué ya no estaba ahí? Me dijeron que necesitaban gente más joven, le dije. Que el mercado había cambiado, que los clientes preferían tratar con vendedores de su generación. ¿Y usted qué opina de eso? Opino que es una tontería. Un cliente no compra por la edad del vendedor. Compra por la confianza que le da. El vendedor, por el conocimiento que tenga del producto, por el servicio que reciba. Alejandra sonrió. Exactamente. ¿Sabe qué vendemos aquí, señor Castillo? La verdad no, su anuncio no lo especificaba. Vendemos purificadores de agua, sistemas de filtración para casas y oficinas. Es una industria relativamente nueva en México, pero está creciendo muy rápido. Interesante. ¿Y cómo es el sistema de ventas? Mitad ventas directas, mitad referencias. Los vendedores van a las casas, explican el producto, hacen demostraciones. Es importante porque la gente necesita ver cómo funciona el purificador, entender los beneficios del agua limpia para su familia. Mientras me explicaba, me di cuenta de algo. Este trabajo requería exactamente las habilidades que yo había desarrollado durante décadas. Explicar productos técnicos en términos simples, generar confianza con los clientes, cerrar ventas después de presentaciones detalladas. Señor Castillo, tengo que preguntarle algo directo. ¿No le parece que es muy mayor para andar tocando puertas, cargando equipos pesados, trabajando hasta tarde? La pregunta me tomó por sorpresa, pero me gustó su honestidad directa. Señorita Alejandra, yo no soy mayor, soy experimentado. Tengo 60 años de edad y 35 de experiencia. Mi espalda está bien, mis piernas funcionan perfectamente y mi mente está más clara que nunca. ¿Quiere saber qué ventajas tengo sobre un vendedor de 25 años? Dígame. Primero, cuando toco a una puerta, la gente me abre porque parezco confiable, no como alguien que los va a estafar. Segundo, cuando hablo de la importancia de cuidar a la familia, me creen, porque se nota que yo he cuidado a la mía. Tercero, tengo paciencia para explicar las cosas las veces que sean necesarias, porque no tengo prisa por llegar a la siguiente fiesta o con la siguiente novia. Alejandra se rió con eso último. ¿Y cuarto? Me preguntó. Cuarto, tengo hambre. Tengo 60 años, pero tengo hambre de demostrar que todavía puedo hacer grandes cosas. Un joven de 25 puede darse el lujo de cambiar de trabajo cada año hasta encontrar lo que le gusta. Yo no. Si usted me da esta oportunidad, va a tener un empleado leal, comprometido y agradecido. Alejandra se quedó callada unos segundos, estudiándome. Señor Castillo, ¿sabe por qué puse en el anuncio edad no importante? No, pero me llamó mucho la atención, porque mi papá tiene 62 años. Era gerente de una fábrica textil durante 20 años, hasta que lo corrieron el año pasado por reestructuración. Ha estado buscando trabajo desde entonces y nadie le da una oportunidad. Cada noche lo veo llegar desanimado, sintiéndose inútil, y eso me da coraje. Su papá encontró trabajo. Todavía no, pero cuando vi su currículum, pensé, tal vez aquí tengo la oportunidad de darle a alguien como mi papá la oportunidad que él se merece. Salí de esa entrevista con trabajo. No solo trabajo, con esperanza renovada, con propósito, con ganas de demostrar de qué estaba hecho Fernando Castillo a los 60 años. El trabajo consistía en visitar casas en colonias de clase media, explicar los beneficios de los purificadores de agua, hacer demostraciones del producto y cerrar ventas. Las comisiones eran del 20% de cada venta, sin sueldo base. Todo dependía de mi capacidad para vender. ¿Está seguro de que quiere trabajar solo por comisiones?, me preguntó Alejandra. Es arriesgado. Llevo 35 años vendiendo. Si no puedo vivir de comisiones, entonces no merezco trabajar en ventas. Mi primer día fue el lunes siguiente.
Alejandra me dio un purificador de muestra, folletos informativos, tarjetas de presentación y una lista de colonias donde enfocarme. Empiece por la colonia americana, me dijo. Las casas son bonitas, la gente tiene poder adquisitivo y están preocupados por la salud de sus familias. Llegué a la colonia americana a las 9 de la mañana, elegantemente vestido con mi traje gris, mis zapatos boleados y mi portafolio de piel. Me veía como lo que era, un profesional serio, no como un vendedor improvisado. Toqué mi primera puerta con el corazón latiendo rápido. Me abrió una señora como de 40 años, con cara desconfiada. Buenos días, señora. Mi nombre es Fernando Castillo, de Purificadores Premium. ¿Podría robarle 5 minutos para platicarle sobre la calidad del agua que consume su familia? No me interesa, me dijo, y empezó a cerrar la puerta. Espere, por favor. No le voy a vender nada, solo quiero enseñarle algo que puede cambiar la salud de sus hijos. Algo en mi manera de hablar la hizo dudar. ¿Qué quiere enseñarme? ¿Me permite hacer una pequeña prueba con el agua de su llave? Solo toma 2 minutos, y si no le interesa, me voy sin molestarla más. La señora me dejó pasar. En su cocina, llené un vaso con agua de la llave y otro con agua que pasé por mi purificador de muestra. Los 2 vasos se veían exactamente igual. Pruebe el agua de su llave, le dije. Lo hizo. Sabe normal. Ahora pruebe esta. Probó el agua filtrada. Su expresión cambió inmediatamente. Sabe completamente diferente. Más limpia, más... no sé cómo decirlo. Más pura, le dije. Porque eso es exactamente lo que es. Agua pura. Le expliqué cómo funcionaba el sistema de filtración, qué contaminantes eliminaba, por qué era importante para la salud de su familia. No le mentí ni exageré. Solo le dije la verdad de manera clara y sencilla. ¿Cuánto cuesta? Me preguntó después de 20 minutos de conversación. El sistema completo, con instalación y garantía de 5 años, cuesta 12,000 pesos. Pero tenemos opciones de financiamiento sin intereses. Es caro. Señora, ¿cuánto gasta al mes en agua embotellada para su familia? Como 800 pesos. En un año son casi 10,000 pesos. En 2 años ya habría pagado el purificador y tendría agua pura ilimitada por los siguientes 3 años sin pagar nada adicional. La señora me compró el purificador. Mi primera venta en mi nuevo trabajo, a los 60 años, después de 2 meses de desempleo. Cuando llegué a casa esa noche, Carmen me estaba esperando con la cena caliente. ¿Cómo te fue en tu primer día? Vendí un purificador, le dije, sin poder ocultar mi orgullo. Fernando, ¡qué maravilloso! Carmen, gané 2,400 pesos en un día. Más de lo que ganaba en una semana como costurera. ¿Y cómo te sentiste? Esa era la pregunta importante. ¿Cómo me había sentido? Me sentí útil, me sentí competente, me sentí como si tuviera 20 años menos. ¿Ya no te duele haber salido de electrodomésticos del Bajío? ¿Sabes qué? Ya no. Creo que salir de ahí fue lo mejor que me pudo pasar. Me obligó a salir de mi zona de confort, a demostrarme a mí mismo que todavía tengo mucho que ofrecer. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tenía trabajo, tenía propósito, tenía ingresos, pero más importante, tenía la prueba de que Fernando Castillo, a los 60 años, seguía siendo capaz de grandes cosas. Al día siguiente, regresé a la colonia americana con más confianza. Toqué 8 puertas, entré a 5 casas, hice 4 presentaciones completas y vendí 2 purificadores más. Para el final de mi primera semana, había vendido 7 purificadores y ganado casi 17,000 pesos en comisiones. Fernando, eres nuestro mejor vendedor, me dijo Alejandra el viernes. En una semana has vendido más que algunos vendedores en un mes. Es que tengo ventaja, le dije. ¿Cuál?
Tengo 60 años de experiencia de vida. Cuando hablo con una mamá sobre cuidar a sus hijos, ella sabe que yo entiendo de lo que estoy hablando porque se nota que yo cuidé a los míos. Era cierto, mi edad, que había sido mi mayor obstáculo en las otras empresas, aquí se había convertido en mi mayor fortaleza. Los clientes me veían como alguien confiable, como un abuelo que les daba consejos buenos para su familia, no como un vendedor joven que solo quería hacer dinero rápido. Para el final del mes, había vendido 28 purificadores y ganado más de 60,000 pesos en comisiones, más de lo que había ganado en mis últimos meses como gerente. Pero lo más importante no era el dinero, era la sensación de haber encontrado algo que no sabía que existía, un lugar donde mi edad era una ventaja, donde mi experiencia se valoraba, donde Fernando Castillo podía ser exitoso sin tener que fingir ser alguien que no era. A los 60 años, había descubierto que mi carrera no había terminado, apenas estaba comenzando. A los 3 meses de trabajar en Purificadores Premium, algo inesperado pasó. Alejandra me pidió que capacitara a los vendedores nuevos. Me convertí a los 60 años en el maestro de muchachos que tenían la edad de mis propios hijos. Fernando, me dijo Alejandra una mañana de junio, necesito que me hagas un favor. Acabo de contratar a 3 vendedores nuevos. Uno tiene 23 años, otro 26 y el tercero 28. Llevan 2 semanas trabajando y no han vendido ni un solo purificador. ¿Y qué quiere que haga? Que les enseñes, que les muestres cómo lo haces tú. En 3 meses has vendido más que cualquier vendedor que haya tenido en los 5 años que lleva la empresa. Me quedé sorprendido. Yo, enseñando a muchachos que probablemente sabían usar tecnología que yo ni sabía que existía. Muchachos que habían crecido con Internet, con redes sociales, con todos los conocimientos modernos que a mí me faltaban. No sé si sea buena idea, Alejandra. Ellos saben cosas que yo no sé. Y tú sabes cosas que ellos no saben. Por eso necesito que trabajen juntos. Así fue como conocí a David, Ricardo y Andrés. David tenía 23 años. Acababa de salir de la universidad con una carrera en mercadotecnia y hablaba de estrategias digitales y embudo de ventas como si fuera otro idioma. Ricardo tenía 26. Había trabajado en call centers y conocía todas las técnicas modernas de persuasión que enseñan en los cursos de Internet. Andrés tenía 28. Había sido vendedor de seguros y se sabía de memoria todos los libros de motivación que estaban de moda. El problema era que ninguno había vendido un solo purificador. A ver, muchachos, les dije en nuestra primera reunión, platíquenme cómo han estado trabajando. Pues yo he estado usando las técnicas de neuromarketing, me dijo David. Creo buyer personas, segmento el mercado, uso palabras gatillo psicológicas. Y yo aplico la regla del sí, 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 agregó Ricardo. Hago preguntas que me contesten que sí para crear momentum hacia el cierre. Y yo uso el sentido de urgencia, concluyó Andrés. Les digo que es una oferta limitada, que solo tengo unos cuantos purificadores, que el precio va a subir mañana. Los escuché con atención y me di cuenta de que sabían muchas teorías que yo ni sabía que existían. Pero también me di cuenta de algo más importante. No entendían a las personas. Está muy bien todo lo que saben, les dije, pero déjenme preguntarles algo. Cuando ustedes tocan una puerta, ¿qué es lo primero que piensan? En cómo voy a aplicar mi pitch de ventas, respondió David. ¿En qué técnica de persuasión voy a usar?, dijo Ricardo. En cómo los voy a convencer de que compren, terminó Andrés. Ahí está el problema, les dije. Ustedes están pensando en vender, no en servir. ¿Cuál es la diferencia?, preguntó David. La diferencia es todo. Cuando yo toco una puerta, no pienso en vender, pienso en ayudar. Pienso en que del otro lado de esa puerta hay una familia que tal vez esté tomando agua contaminada sin saberlo.
Mi trabajo no es convencerlos de que compren. Mi trabajo es enseñarles por qué necesitan agua pura. Los muchachos se vieron entre ellos con cara de que no entendían muy bien. Don Fernando, me dijo Ricardo, pero al final es lo mismo. Usted quiere que le compren, nosotros también. No, no es lo mismo. Cuando tú quieres vender, te interesa más tu comisión que su bienestar. Cuando tú quieres ayudar, te interesa más su bienestar que tu comisión. Y la gente se da cuenta de esa diferencia. Decidí enseñarles con el ejemplo. Les dije que me acompañaran a hacer visitas, pero que no dijeran ni una palabra. Solo observar. La primera casa donde tocamos la abrió una señora como de 50 años, con cara de cansancio y delantal de cocina. «Buenos días, señora», le dije con una sonrisa genuina. «Disculpe que la moleste. Mi nombre es Fernando, y estos son mis compañeros David, Ricardo y Andrés. Trabajamos con purificadores de agua, pero antes de platicarle de nuestro producto, me gustaría conocerla un poquito. ¿Me podría decir su nombre?» «Rosa», me dijo, todavía desconfiada, pero ya menos cerrada que cuando abrió la puerta. «Mucho gusto, señora Rosa. ¿Tiene familia?» «Tengo 3 hijos». «Qué bonito. ¿De qué edades?» 8, 12 y 15. «Ay, oh, qué edades tan preciosas. Yo tengo 2 hijos ya grandes, de 30 y 28. Los extraño mucho cuando eran de la edad de los suyos». Poco a poco, la señora Rosa se fue relajando. Me contó de sus hijos, de sus trabajos, de sus preocupaciones. Yo le platiqué de los míos, de mi esposa, de mi experiencia como papá. Después de 20 minutos de conversación, ya éramos 2 padres de familia platicando, no un vendedor, tratando de convencer a una cliente. Fue entonces cuando mencioné el agua. «Señora Rosa, ¿sus hijos toman agua de la llave o embotellada?» «Embotellada. El agua de la llave sabe horrible». «¿Y cuánto gasta en agua embotellada al mes?» «Como 1,000 pesos, fácil. A veces más». ¿Le gustaría que sus hijos pudieran tomar agua más pura que la embotellada, directo de la llave, sin tener que comprar garrafones? Pues sí, pero ¿eso se puede? Se puede. ¿Me permite enseñarle cómo? La señora Rosa nos invitó a pasar. En su cocina hice la demostración que ya había hecho cientos de veces, pero esta vez explicándole no como vendedor, sino como papá preocupado por la salud de la familia. ¿Ve la diferencia en el sabor? Le pregunté después de que probó el agua filtrada. Es increíble. Sabe como agua de manantial. Exactamente. Esa es el agua que sus hijos podrían tomar todos los días. Sin químicos, sin contaminantes, sin tener que cargar garrafones pesados. ¿Y cuánto cuesta? El sistema completo cuesta 12,000 pesos. Suena como mucho dinero, pero piénselo así. Usted gasta 1,000 pesos al mes en agua embotellada. En 12 meses ya habría pagado el purificador y después tendría agua pura gratis por años. Pero es que 12,000 pesos de una vez es mucho. Por supuesto. Por eso tenemos opciones de pagos sin intereses. Puede pagar 1,000 pesos al mes por 12 meses. La misma cantidad que ya está pagando por agua embotellada, pero al final del año tendría su propio purificador. La señora Rosa me compró el purificador, no porque la convencí, sino porque entendió que era bueno para su familia. Cuando salimos de su casa, David me preguntó algo que me hizo reflexionar. «Don Fernando, ¿por qué tardó tanto en hablar del producto? Nosotros siempre empezamos con la presentación del purificador, porque antes de que le importe mi producto, tiene que importarle yo. La gente no le compra a empresas, David, le compra a personas, y no le compra a personas que no conoce. Pero ¿no es pérdida de tiempo platicar tanto? Pérdida de tiempo. David, yo entré a su casa cuando ustedes habrían seguido parados en la puerta. Ella me compró porque confiaba en mí, no porque mi producto fuera mejor que el de la competencia. Durante las siguientes 2 semanas, los muchachos me acompañaron a todas mis visitas.
Los vi tomar notas, hacer preguntas, cambiar gradualmente su manera de pensar sobre las ventas, pero ellos también me enseñaron cosas a mí. David me mostró cómo usar Google Maps para planear rutas más eficientes entre casas. Ricardo me enseñó a usar WhatsApp para mandar fotos y videos a clientes que estaban dudando. Andrés me explicó cómo funcionaban las redes sociales para generar referencias. Don Fernando, me dijo David una tarde, sabe que podría multiplicar sus ventas usando Facebook. No sé usar Facebook, David. Le enseño. Es fácil. Puede subir fotos de las familias contentas con sus purificadores. Puede hacer videos explicando los beneficios del agua pura. La gente comparte ese tipo de contenido. ¿Y eso sirve? Claro que sirve. Mire, David sacó su teléfono y me mostró la página de Facebook que había creado para promocionar los purificadores. Tenía fotos, videos, testimonios de clientes. Se veía muy profesional. ¿Tú hiciste esto? Sí, y ya tengo como 500 personas siguiendo la página. Algunas han preguntado por precios. Me quedé impresionado. Los muchachos sabían cosas que podían ayudarme muchísimo, pero necesitaban aprender lo que yo sabía sobre tratar con personas. Decidimos hacer un trato. Yo les enseñaría todo lo que sabía sobre ventas personales, y ellos me enseñarían todo lo que sabían sobre tecnología moderna. Los resultados fueron increíbles. Al mes siguiente, David vendió 12 purificadores, Ricardo vendió 10, Andrés vendió 8, y yo, con sus ideas tecnológicas, vendí 42. Fernando, me dijo Alejandra, necesito hacerte una propuesta. Dígame, quiero nombrarte gerente de ventas. Tu trabajo sería capacitar a todos los vendedores nuevos, desarrollar estrategias de venta y seguir vendiendo también. Te daría un sueldo base de 20,000 pesos al mes, más comisiones por tus ventas personales, más un porcentaje de las ventas de tu equipo. Me quedé callado unos segundos, procesando la oferta. Gerente de ventas. A los 60 años, en una empresa que me valoraba no a pesar de mi edad, sino precisamente por ella. Acepto, le dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero seguir haciendo visitas casa por casa. No quiero convertirme en un gerente que solo se sienta en la oficina. Quiero seguir aprendiendo de los clientes. Perfecto. Porque eso es exactamente lo que te hace diferente de otros gerentes. Esa noche llegué a casa más emocionado que nunca. Carmen me estaba esperando con la cena, como siempre. ¿Cómo te fue hoy?, me preguntó. Carmen, me ascendieron a gerente. De ventas. Carmen se quedó callada unos segundos, después se puso a llorar. ¿Estás bien?, le pregunté, abrazándola. Estoy perfecta, me dijo entre lágrimas. Estoy tan orgullosa de ti. Hace 4 meses pensé que tu vida laboral había terminado. Y mírate ahora. Tenía razón. Hace 4 meses era Fernando Castillo, el ejecutivo despedido por viejo. Ahora era Fernando Castillo, el gerente que enseñaba a muchachos de 25 años y aprendía de ellos al mismo tiempo. A los 60 años había descubierto algo que nunca imaginé, que la edad no es una limitación, es una herramienta, y que nunca es demasiado tarde para seguir creciendo. Ha pasado 1 año desde que me corrieron de electrodomésticos del Bajío por reestructuración, y mientras escribo esta historia desde mi nueva oficina como gerente regional de ventas de purificadores premium, me doy cuenta de que ese despido fue el mejor regalo que la vida pudo haberme dado. No fue fácil llegar hasta aquí. Hubo momentos de duda, de miedo, de sentirme demasiado viejo para empezar de nuevo. Pero también hubo descubrimientos increíbles sobre mí mismo, sobre lo que todavía era capaz de lograr, sobre las lecciones que la vida aún tenía reservadas para mí. El ascenso a gerente regional llegó hace 3 meses, cuando Alejandra decidió expandir la empresa a otras ciudades de Jalisco. En lugar de contratar a un gerente joven de alguna universidad prestigiosa,
Me ofreció el puesto a mí. Fernando. Me dijo una mañana de septiembre, quiero que abras sucursales en Puerto Vallarta, Zapopan y Tlaquepaque. ¿Te sientes capaz de manejar un equipo de 20 vendedores en 3 ciudades diferentes? La pregunta me tomó por sorpresa. Un año atrás, pensaba que mi carrera había terminado. Ahora me ofrecían dirigir la expansión de una empresa completa. Alejandra, tengo 61 años. ¿Está segura de que quiere poner una responsabilidad tan grande en manos de alguien de mi edad? Fernando, precisamente por eso te la quiero dar. Los gerentes jóvenes piensan que saben todo. Tú sabes que todavía tienes mucho que aprender y eso te hace mejor líder. Tenía razón. Durante este año había aprendido más cosas nuevas que en los últimos 10 años de mi trabajo anterior. No solo sobre tecnología, sino sobre mí mismo. Había aprendido que mi edad no era una desventaja, sino mi diferenciador más fuerte. Mientras otros vendedores trataban de impresionar a los clientes con técnicas de persuasión, yo los impresionaba con honestidad y experiencia de vida. Había aprendido que enseñar me llenaba tanto como vender. Ver a David, Ricardo y Andrés convertirse en vendedores exitosos me daba más satisfacción que cualquier comisión personal. Había aprendido que la tecnología no era mi enemiga, sino mi aliada. Con la ayuda de los muchachos, ahora manejaba WhatsApp como experto. Tenía mi propia página de Facebook y hasta había aprendido a hacer videollamadas con clientes que estaban indecisos. Pero lo más importante que había aprendido era esto. El éxito después de los 60 no se trata de demostrar que todavía puedes hacer lo mismo que cuando tenías 30. Se trata de descubrir qué puedes hacer mejor ahora que tienes 60. La inauguración de la sucursal de Puerto Vallarta fue en octubre. Carmen y yo fuimos juntos, como una especie de segunda luna de miel. Ella nunca había visto el mar, y yo nunca había abierto una oficina propia. ¿Estás nervioso?, me preguntó Carmen mientras manejábamos por la carretera a Puerto Vallarta. Un poco, le dije honestamente, pero es un nerviosismo diferente al que sentía cuando me corrieron de electrodomésticos. Ese era nerviosismo de miedo. Este es nerviosismo de emoción. La sucursal de Puerto Vallarta empezó con 5 vendedores, todos menores de 30 años. Al principio algunos me veían con desconfianza. ¿Qué podía enseñarles un señor de 61 años sobre vender en una ciudad turística llena de gente joven? Les enseñé lo mismo que había aprendido en Guadalajara, que la edad no importa si sabes conectar con las personas, que un turista americano de 50 años confía más en alguien que se ve como su papá que en alguien que se ve como su hijo. Que una familia mexicana de vacaciones necesita sentir seguridad antes de hacer una compra importante. Para diciembre, la sucursal de Puerto Vallarta era la más exitosa de la empresa, no solo por las ventas, sino por el ambiente de trabajo. Los muchachos me decían Don Fernando con cariño, no con condescendencia. Me invitaban a sus celebraciones, me pedían consejos sobre trabajo y sobre vida personal. Don Fernando, dijo Sofía, una vendedora de 25 años. ¿Puedo preguntarle algo personal? Claro, mija. ¿Cómo supo que este trabajo era para usted? Digo, después de tantos años en otra industria. Sofía, la verdad es que no lo sabía. Solo sabía que necesitaba trabajar, y este fue el primer lugar que me dijo que mi edad no importaba. Y ahora sé que no era casualidad, era destino. Todo lo que aprendí en 35 años de ventas me preparó para este momento, para este trabajo, para esta empresa, para ustedes. ¿No se arrepiente de haber salido de su trabajo anterior? Para nada. Aquel trabajo me dio seguridad económica durante muchos años, y le agradezco eso. Pero este trabajo me ha dado algo que no sabía que necesitaba. ¿Qué? Propósito nuevo. A los 60 años descubrí que todavía podía reinventarme completamente.
Para enero del siguiente año ya teníamos las 3 sucursales funcionando exitosamente. Mi equipo había crecido a 23 vendedores y entre todos estábamos generando más ventas que cualquier distribuidora de purificadores en el occidente de México. Pero el momento más especial llegó en febrero, durante la convención nacional de la empresa. Alejandra había invitado a distribuidores de todo el país para compartir estrategias y reconocer logros. Cuando me llamaron al escenario para recibir el premio de Gerente del Año, me quedé paralizado unos segundos. Ahí estaba yo, Fernando Castillo, de 61 años, recibiendo un reconocimiento que nunca había recibido en 35 años de trabajo anterior. Y Fernando Castillo, dijo Alejandra al micrófono, demuestra todos los días que la experiencia no es solo años trabajados, es sabiduría acumulada, es confianza ganada, es la capacidad de ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Cuando subí al escenario y me dieron el micrófono, vi en el público a Carmen, a mis hijos Jorge y María, que habían venido desde sus ciudades para acompañarme, a David, Ricardo y Andrés, a todos los vendedores de mi equipo. Hace 2 años, dije al micrófono, alguien me dijo que ya era muy viejo para ser útil en el mundo laboral, que necesitaba aceptar que mi tiempo ya había pasado. Hoy quiero decirle a cualquier persona que esté escuchando esto y que se sienta demasiado vieja para empezar de nuevo, están equivocados. El auditorio se quedó callado. Yo no volví a trabajar después de los 60 años para demostrarle nada a nadie. Lo hice porque necesitaba demostrarme algo a mí mismo, que Fernando Castillo todavía tenía mucho que ofrecer. Y lo que descubrí es que no solo tenía mucho que ofrecer, sino mucho que aprender. He aprendido que la edad no es una limitación, es una herramienta. He aprendido que la experiencia sin humildad es arrogancia, pero que la humildad sin experiencia es inseguridad. He aprendido que los jóvenes tienen energía y tecnología, pero nosotros tenemos sabiduría y paciencia, y cuando combinamos todas esas cualidades, no hay meta que no podamos alcanzar. Pero lo más importante que he aprendido es esto: nunca es demasiado tarde para tener una segunda oportunidad. Nunca es demasiado tarde para descubrir una pasión nueva. Nunca es demasiado tarde para ser la mejor versión de ti mismo. Cuando terminé de hablar, todo el auditorio se puso de pie. Vi a Carmen llorando de orgullo, a mis hijos aplaudiendo, a Alejandra sonriendo como si hubiera tomado la mejor decisión de su vida profesional. Ahora, mientras termino de escribir esta historia desde mi oficina con vista al Paseo Chapultepec, veo por la ventana a gente de todas las edades caminando por la calle. Gente joven con prisa, gente mayor caminando despacio, gente de mediana edad tratando de balancear trabajo y familia, todos buscando su lugar en el mundo. Todos tratando de ser útiles, de ser valorados, de sentir que su vida tiene propósito. Y pienso en el mensaje que me gustaría darles a todos, pero especialmente a los que, como yo hace 2 años, piensan que ya es demasiado tarde para empezar. De nuevo, la vida no termina a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Mientras tengas salud y ganas, siempre puedes reinventarte, siempre puedes aprender algo nuevo, siempre puedes encontrar un lugar donde tu experiencia sea valorada. El mercado laboral puede ser cruel con las personas mayores, pero también hay empresas como Purificadores Premium, que entienden que la experiencia es valiosa, que la madurez es una ventaja, que la sabiduría acumulada no se puede comprar en ninguna universidad. Mi nombre es Fernando Castillo. Tengo 61 años. Hace 2 años pensé que mi carrera había terminado. Ahora sé que apenas estaba empezando mi capítulo más emocionante. Y si tú tienes mi edad o más, y piensas que ya es demasiado tarde para ti, déjame decirte algo. La vida aún tiene mucho que enseñarnos.
Solo necesitamos tener el valor de seguir siendo estudiantes. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Y nunca, pero nunca, es demasiado tarde para empezar de nuevo.